Bien, Dios les bendiga. Continuamos con el capítulo 4 de Efesios, la segunda parte. Bueno, la segunda parte, pero aún faltan más partes de este capítulo. Y estábamos viendo acerca de los dones, ¿sí? Terminamos ahí en el versículo 7 hablando de los dones espirituales, de que Dios a todos nos dio por lo menos un don, que todos somos responsables ante Dios de los dones que Él nos dio. Los dones no son para beneficio propio, sino que son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos ministremos a otros. Y dice la Biblia que el que tiene un don, que lo ministre, que cada uno es importante que lo ejerza, o sea, que sirva dentro de la iglesia, o sea, que no escondamos ese don, que no lo enterremos, así como aquella persona que le fue dado un solo talento y por miedo, por cobardía la enterró y no se supo nada más de él. ¿El Señor qué le va a decir? El Señor no le va a decir, ven, buen siervo y fiel, porque te di un talento y un talento me entregaste, no te robaste nada. No, el Señor le va a decir, ¿qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí a las tinieblas de afuera, ¿cierto? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Cuidémonos nosotros de esto, ¿no? Hagamos lo que el Señor a cada uno Dios le dio conforme a la capacidad de cada uno. Bien, ahora sí, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, este versículo, llevar cautiva la cautividad, es un versículo bastante controversial, ¿sí? Es bastante difícil, es de esos versículos que me gustaría, este y el que viene, como pasarlo un poquito por alto, pero no podemos hacer eso. O sea, yo no puedo hacer eso si no entiendo algún versículo de alguna manera. Trato de orarle al Señor, hay cosas que no entiendo, pero bueno, en tus manos está, y no, tenemos que hacerle frente a cada versículo en la Biblia, porque cada versículo tiene su explicación, aunque no sea para nosotros fácil de comentar, pero Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, está en mí, y bien, dice así. Bueno, ahí el apóstol Pablo está citando el Salmo 68, 18, ¿sí? Que está diciendo que tomaste, o sea, ahí hay una diferencia, es decir, el apóstol Pablo está citando con algunas variantes, ¿sí? Dice que subiste a lo alto y dice así, lo va a leer, dice, bueno, ahí se refiere pues a la ascensión, ¿no? Cuando dice que el que subió. Dice, el apóstol Pablo citó una traducción antigua, es decir, el Targum, que dice así, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, ¿sí? Entonces el Salmo que dice, tomaste dones para los hombres. Y aquí que dice, en el versículo 8, dio dones a los hombres. Entonces, hay diferencia entre tomar y dar, ¿cierto? Podemos decir, bueno, acá lo está cambiando un poquito, ¿qué está pasando allí? Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente. El apóstol aplica la verdad completa. O sea, yo hay cosas en la Biblia que no las veo como una diferencia, sino que es un complemento. Cuando a veces usted se encuentra en la Biblia con aparentes contradicciones, ¿sí? Que las vamos a encontrar, aparentes contradicciones, muchas veces lo que está pasando es que la una parte está complementando la otra, o sea, son complementos ambos, no contradicciones sino complementos. Muchas veces yo lo he encontrado así, y aquí dice así, el apóstol aplica la verdad completa, tomaste dones para dar dones, es decir, que Jesucristo tomó dones para darlos, ¿sí? Los tomó y los dio. Bueno, ¿y de qué más estamos hablando? Dice así, la idea es tener la imagen de un general que llegaba victorioso y tomaba a sus enemigos el botín y lo repartía a sus soldados. Bien, lo que está queriendo decir el Salmo, porque esta parte fue tomada del Salmo, lo que está diciendo ahí el salmista, lo que está queriendo expresar es que es la imagen de un general o de un rey, que ellos van a la batalla, ¿sí? ¿Y qué pasaba ahí con un general que iba a la batalla? Bueno, tomaba el botín de los enemigos y victorioso, o sea, era una victoria, tomar el botín. ¿Y qué hacía él? Bueno, tomaba una parte para él y la otra lo repartía entre sus soldados, o sea, lo que él tomaba lo repartía, o sea, esa es la idea
que quiere decir allá en el hebreo, ¿sí? En el Salmo. Eso es lo que quiere decir, lo que quiere dar a entender. Entonces, Cristo hizo eso. O sea, esto está mostrando ese salmo mesiánico. Cristo nos está mostrando la victoria que Él tuvo. Mire, en los tres, esa parte, y de una vez estoy explicando el siguiente versículo, esa parte dice, tomaste la cautividad, ¿sí? Mire, lo que está queriendo decir es, ¿dónde estuvo Cristo durante los 3 días de su muerte? ¿Dónde estuvo? Bueno, yo quiero decir que, como les decía al principio, este verso es controversial. Hay unos que dicen no, que no se refiere a esto, que no se refiere a que Cristo bajó, cuando dice allí más al antiguo que Cristo bajó las partes más bajas, que no se refiere al infierno, que no se refiere al inframundo, que no se refiere a eso, que se refiere simplemente a la tierra, que Él estuvo acá, bajó a las partes en la tierra. O sea, que ya el hecho de que Cristo viniera acá, se hiciera humano, ya se estaba humillando y ya estaba bajando, pues del cielo bajó a la tierra. Eso es verdad, eso es real, ¿cierto? Él bajó y estuvo en los barrios más bajos de la tierra, ¿cierto? Predicando la palabra. Eso es verdad también, ¿cierto? Y hay muchos que lo aplican solamente así. Bien, si lo uno es cierto y lo otro no lo es, alguna de las dos partes es real, pero lo que yo he visto, lo que yo he notado, es que muchos de los que dicen que Cristo no bajó a los infiernos durante su muerte, incluso algunos están negando que el infierno esté en el centro de la tierra, y que están negando incluso la existencia del infierno. Están diciendo que el infierno es un sitio simbólico, y eso es algo muy peligroso, porque digamos, bueno, que los comentaristas no se pongan de acuerdo en esto, y que no se refiera en realidad al centro de la tierra, a las partes más bajas de la tierra, por debajo de la tierra. Bueno, que no se refiera a eso, que se refiera solamente a la tierra, está bien, pero ya decir que el infierno no existe, eso ya es una herejía, y eso ya está fuera de la palabra de Dios. O sea, negar es esta realidad que el Señor nos mostró en el libro de Lucas, ¿sí? Cuando esto es basado en el rico y Lázaro, que vemos que existían 2 lugares, ¿sí? Existía, bueno, el Seol es el sitio de los muertos, pero a su vez está el Hades y está el seno de Abraham, que estaban en un mismo lugar, ¿cierto? Dentro de la tierra, estaban en un mismo lugar. El infierno estaba allí con las almas perdidas, los perdidos, los condenados, pero que a otro lado los que habían creído, digamos así, que tenían la fe de Abraham, estaban en el seno de Abraham. Entonces lo que hizo el Señor durante esos, a eso se refiere cuando dice, llevaste cautiva la cautividad, ¿cierto? Que el Señor fue y separó a los que estaban en el seno de Abraham, había una sigma que los separaba, pero los separó y se los llevó a un lugar de reposo lejos de aquí, digamos, lejos de esta esfera terrenal. O sea, eso es lo que los comentaristas normalmente enseñan. Yo también lo creo así. Sin embargo, si no se trata de esto, como les digo, no hay inconveniente mientras no digamos que no existe el infierno. O sea, hasta ahí yo aceptaría. Ya otras creencias ya son raras, ya son extrañas, que están negando la existencia del infierno. Bien, y voy a leer lo que dice así. Dice, tomaste dones para los hombres. Dice, toma de los hombres los que estaban en cautividad para repartirlos. Una analogía a esto: en la antigüedad un vencedor desfilaba con sus cautivos y repartía el botín de guerra entre sus súbditos. Esto es una analogía como la que ya les había contado. Bueno, ¿quiénes son los cautivos? 2 posibilidades principales. 1, se refiere que Cristo derrotó las fuerzas de maldad, cautivándolos, y también se refiere a su triunfo sobre el pecado y la muerte y el infierno. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad de quiénes son los cautivos es la liberación de los creyentes que estaban en el seno de Abraham, llevándolos consigo al cielo. Esto basado ¿qué? En el rico y Lázaro. ¿Sí? Entonces se refiere a esta parte también. Entonces se refiere a esto, que el Señor fue, descendió, y continuamos leyendo ahí, en el versículo, estamos en el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es decir, al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, como
el Señor estaba obteniendo una victoria al resucitar, ¿cierto? Hizo eso, o sea, hizo esta gran hazaña, ¿no? También se puede estar refiriendo que en el libro de Pedro nos habla de los espíritus encarcelados, ¿cierto? Que el Señor fue durante ese tiempo que estuvo allí muerto, dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, o sea, también se refiere a eso, o sea, es que la Biblia, en realidad, yo veo que la doctrina nos enseña, diferentes partes nos enseña de eso, de la existencia de, digamos así, el sitio de tormento en el centro de la tierra. Diferentes lugares pues muestran esto de que Cristo fue a ese lugar, y también por la señal de Jonás, ¿sí? Recordemos eso, que es una señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, también el Hijo del Hombre, ¿cierto? Estará en el corazón de la tierra. O sea, creo que hace referencia, o sea, creo que todo combina, realmente yo lo veo que todo combina. Dice el versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sí, es lo que está diciendo. Y eso que subió, es decir, que el Señor resucitó. Al Él resucitar, ¿qué hizo? Subió. Cuando Él resucitó y después de la ascensión, ¿cierto? La ascensión de Cristo. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y ahí repito, las partes más bajas de la tierra, algunos piensan se trata solamente aquí en la tierra, en nuestro plano, y otros creemos que se refiere al inframundo, ¿cierto? Debajo de la tierra. Versículo 10 dice, versículo 9, aquí tengo un apunte, humillación de Cristo, bajó al infierno, ¿cierto? La señal de Jonás. El Seol es el lugar de los muertos, el Hades en el infierno, o sea que se compone de 2 partes, y la otra, ¿cuál es? El seno de Abraham. Versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que descendió? Es el mismo Cristo. Cristo descendió y también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla de todos los cielos. ¿De cuántos cielos estamos hablando? De 3, ¿cierto? Hay unas partes, algunos judíos distinguen 7 cielos, pero normalmente se nota, y el apóstol Pablo habla de tres cielos, ¿cierto? Habla del tercer cielo, o sea, por encima de todos los cielos. Está queriendo decir él, por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿no? Decía, no hay nadie más alto que Dios, que el Padre Dios, y así mismo Jesucristo está con él ahora mismo. Dice, versículo 11, y él mismo constituyó, ¿de quién está hablando él mismo? Jesús, ¿cierto? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nos está hablando de 5 ministerios. Bueno, aquí también hay algunas diferencias de pensamiento entre los estudiosos de la palabra. Algunos distinguen solamente 4 ministerios. Unos dicen que ya 2 ya no están funcionando, que los apóstoles y profetas ya no funcionan más, que solamente están los 3. Y entonces, si no hay 3 porque solamente son 2, entonces que solamente hay 2, porque uno de ellos es ejercido por una misma persona. O sea, eso es lo que algunos piensen. Bueno, entonces, en cuanto a esto, quiero decir yo que hay diferencia entre oficio y ministerio, ¿sí? Hay unos que son nombrados, ancianos, obispos, diáconos, que son nombrados por la iglesia los nombra, hay unos requisitos para ellos, ¿sí? Que digamos que sea marido de una sola mujer, vemos que son hombres, está hablando específicamente de hombres, ¿no? ¿Cierto? Los ancianos, los obispos, son el mismo término, ¿sí? El uno en hebreo, el otro en griego, pero se refiere a lo mismo, o sea, hace la referencia a un mismo oficio, ¿sí? Que son nombrados por la iglesia, tienen unos requisitos y son varones, ¿sí? En este sentido, y son los que administraban la iglesia, ¿sí? Son los que dirigían la iglesia, los que estaban, digamos, al frente de la iglesia, y con requisitos humanos, ¿sí? Y había digamos así, había una jerarquía, ¿sí? Ellos representaban una jerarquía, entre ellos. Bien, pero la diferencia con los ministerios es que es lo contrario. No los nombra la iglesia, los ministerios no los nombra la iglesia, los nombra ¿quién? Cristo mismo los nombró. No hay requisitos humanos, sino que hay requisitos ¿qué? Espirituales.
¿Y cuál es ese principal requisito espiritual? O sea, que sean cristianos, que Dios los haya, pues, ese es el requisito, que Dios se le haya dado un don ministerial, ¿sí? Este es, digamos así. Y lo otro, que no hay diferencia entre varón y mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios me dio a mí, por ejemplo, el don de la enseñanza, ¿quién puede contra eso? Es que usted no puede ejercer porque, o sea, ¿quién puede contra eso si es Dios el que me lo dio? ¿Sí? Si Dios le dio a una mujer el ser profeta o profetisa o lo que sea, evangelista, no, es que esa labor es exclusiva para los hombres. ¿Quién dice eso? Si es Dios el que le dio el don. O sea, si yo no me hago a mí misma, Dios es el que llama. Entonces, eso no se discute. O sea, no hay requisitos humanos, no es nombrado por la iglesia, no existe diferencia entre varón y mujer. Sí, es Dios el que da esos ministerios. Bueno, voy a hablar algunas de las generalidades del ministerio, de cada ministerio. O sea, yo no voy a detallar cada uno, sí quiero hablar un poquito de cada uno, pero muy, muy resumido, porque yo tengo cada uno de estos ministerios, tengo seis videos que ya había grabado, incluyendo la introducción a los ministerios, está cada uno, o sea, 6 videos que los voy a meter aquí, y si usted mira, está pendiente de la serie de Efesios, entonces lo voy a meter en esta misma lista de reproducción para que allí le aparezca y los pueda ver, ¿sí? Cada uno dura un poquito menos de 1 hora, pero estoy detallando mejor, ¿sí? A cada ministerio, y que Cristo ejerció todos los ministerios, y vamos a ver ahí en esos videos de que Cristo como pastor, Cristo como apóstol, Cristo como profeta, como evangelista, ¿sí? Como maestro, pues el maestro ya todos era llamado el rabí, ¿cierto? El maestro de maestros. Bien, entonces todo eso está detallado ahí. Pero por ahorita voy a hablarle algunas generalidades. Mire, los dones ministeriales son personas. Dio dones a los hombres, es decir, dio dones en forma de hombres. ¿Usted sabía que si usted tiene en su iglesia un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro, es un regalo de Dios para la iglesia? ¿Sabía que estos ministerios, estos ministros son regalos para la iglesia? Los dones son regalos para las personas, ¿cierto? Para que los ejecuten y sirve para todos. Pero ¿sabía que los ministerios son regalos, ellos mismos son regalos en forma de personas para la iglesia? Eso lo está diciendo la Biblia. Dio dones a los hombres, dio dones en forma de hombres. Es decir, los dones ministeriales son regalos, dones que Dios da para la iglesia. Entonces, si usted valore esa bendición que Dios ha dado a su iglesia, ¿sí? Valore cada uno de esos ministerios. Y a propósito, la palabra ministro, la palabra ministro, ¿sí? De donde viene la palabra ministerio, viene de la palabra diaconía, ¿sí? Del griego diaconía. ¿Y qué es una diaconía? ¿Qué es un diácono? Mire, la labor es muy sencilla, no es que sean mayores, no, la labor es muy sencilla, era una labor muy humilde. ¿Cuál era? Servir a la mesa. Y esa es la labor de los ministros. Ellos no están por encima de la iglesia, los ministerios no están por encima de los santos. ¿Quién es yo hago una pregunta, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? Aquí hablando entre nosotros humanamente. Bueno, en el Señor dijo que si alguno quería ser el mayor, sería vuestro servidor. Pero aquí humanamente mayor es el que se sienta a la mesa, ¿verdad? Y el que recibe la atención, ¿cierto? Pero acá de eso se trata, ¿sí? De eso se trata, que nosotros somos servidores, nosotros somos los encargados de llevar la palabra, la leche espiritual no adulterada. Esa es la misión de cada uno de los 5 ministerios. Bien, estoy hablando de generalidades del ministerio. ¿Qué otra puedo decir? Todos los ministerios tienen en común que anuncian a Cristo, ¿sí? Es algo en común que yo lo noté, yo dije, bueno, los unos hablan, pero todos anunciamos a Cristo, los unos lo anuncian de una manera, los otros de otra. El evangelista anuncia a Cristo de una manera a los nuevos, el maestro edifica, pero está hablando de Cristo, el pastor, ¿cierto?
está pastoreando, pero también habla de Cristo, anuncia a Cristo. El apóstol igual, anuncia a Cristo. El profeta anuncia a Cristo. O sea, al final, ¿qué es lo que hacen todos? Anunciar a Cristo. Al final lo que todos hacen es servir a la mesa, llevar esa palabra a la mesa. Bien, otra generalidad que encontré, que por ejemplo, si un evangelista determinado va a una iglesia X, una de las misiones de él que va a llevar, digamos, dentro de la iglesia, normalmente no se evangeliza dentro de la iglesia, ¿cierto? Normalmente se hacen campañas afuera de la iglesia, pero ¿qué hace el evangelista cuando va a la iglesia? Y debe ir, y esa es una de las misiones también de él, instruir a otros para que avivar ese llamado. Él no hace el llamado, por supuesto, Dios es el que da el don, Dios es el que hace el llamado, pero el evangelista es el encargado de ¿qué? De hacer que esos evangelistas que estén en la iglesia, que no saben, que todavía tal vez, o que necesitan confirmación, que como que les arda ahí el corazón, o sea, que se avive ese fuego de evangelista, o sea, que sientan que Dios los llamó, o sea, de alguna manera los puedan instruir, ¿sí? Que puedan aprender de ellos. Y pasa igual con todos los ministerios. Si un profeta llega a la iglesia y ahí hay profetas, él va a saber, y la misión de ese profeta, ¿cuál es? Ministrar, o sea, avivar ese fuego. Y lo mismo con todo, el maestro. Cuando un maestro empieza a hablar y usted ve que no recibe de pronto mucho de otros ministerios, pero que el maestro sí, como que esto es lo que pienso que Dios me ha llamado a este ministerio, ¿sí? Entonces, esa es la labor también de cada uno, instruir a cada uno, avivar a cada uno dependiendo. Y es más, no solamente a los evangelistas, por ejemplo, un evangelista no solamente va a avivar a los evangelistas, sino que va a hacer que toda la iglesia sea un evangelista. Es decir, no como de oficio, no del oficio, porque eso es una parte, ¿no? El ministerio es un oficio, una ocupación de tiempo completo, pero no como oficio, pero sí como labor evangelística. Y a propósito, todos tenemos el llamado a la reconciliación. O sea, el evangelista va a permitir que eso sea posible, a avivar a los hermanos para que todos se animen a ir y ganar otros, ¿sí? Entonces, cada ministerio igual, cada ministerio va igual. Entonces, esa es otra de las misiones de los ministerios. Mire, otra cosa que yo noté en cuanto a los ministerios, es que los ministerios de antes, en el tiempo de Jesús, en el tiempo bíblicos, digamos, por nuestro contexto, se ejercen a ver, el contenido es el mismo, pero hay como ciertas diferencias en cuanto a cómo se organiza, por ejemplo, o cómo ejercitan el ministerio. Por ejemplo, el apóstol Pablo o cualquiera de los evangelistas, que no, bueno, la Biblia casi no habla de muchos de evangelistas, ¿cierto? Nos habla de Felipe, por ejemplo. Por ejemplo, él cómo hacía, él no es como nuestro tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros si queremos un evangelista? Bueno, buscamos el contacto. Lo ideal es que en cada iglesia estén cada uno de los 5, eso es lo ideal, que cada iglesia esté bien nutrida. Pero entonces, por ejemplo, usted lo contacta, lo llama, si en su iglesia no hay uno, lo llama, ¿sí? Lo llama. Y bueno, usted arregla todo. Bueno, yo arreglo acá el coliseo o en el parque, donde sea que vamos a hacer la campaña. Y la logística, digamos, es del pastor, ¿cierto? El pastor de la iglesia se encarga y los hermanos se encargan de hacer todo posible, las invitaciones, ¿cierto? Los equipos, o sea, consiguen todo y el evangelista ya llega y ya tiene toda una logística, ya está preparada, ¿cierto? Para que el evangelista ejerza pues su ministerio, o sea, lo que Dios le ha dado a él, que es ganar almas, ¿no? Y a propósito, el evangelista le siguen, deben seguirle los dones de sanidad y milagros, ¿no? Y el don de fe, o sea, eso es casi que por regla general, Dios a cada ministerio dota con dones especiales que necesita para ejercer esa función. O sea, Dios es el que equipa. Si Dios te llamó, Dios te va a equipar con todo. Y entonces en los tiempos bíblicos no era así, ¿cierto? No era así el evangelista que hacía, él hacía todo por sí mismo. O sea, imaginémonos esos evangelistas del tiempo de Jesús, cómo eran, cómo hacían, o bueno, no de Jesús, ya más luego, del apóstol
Pablo, por ahí en esos tiempos que era que se empezaron a manifestar ya los ministerios, más los ministerios. Digamos que ya él hacía todo, ¿sí? No había digamos, una logística para un evento, sino que él hacía todo, él se encargaba de todo. ¿Y cómo lo hacía? No sabemos, de pronto reunía gente en algún lugar. Lo cierto es que él hacía todo. O sea, los tiempos han cambiado, ¿no? ¿Qué otro ejemplo yo veo? Por ejemplo, un maestro, ¿a dónde iba generalmente? ¿A qué lugar? Bueno, después de las sinagogas, digamos así, porque los judíos fueron los primeros cristianos, ¿no? Pero ya después de esto que se empezaron a reunir en casas, bueno, iba, enseñaba la palabra, ¿cierto? En las casas, en las casas, o sea, ahí fue donde se desarrollaron las primeras iglesias. Pero hoy en día, ¿cómo es un maestro? ¿Cómo es el ministerio? Hoy en día puede utilizar las herramientas que tiene, ¿cierto? ¿Qué herramientas tenemos ahora? Bueno, tenemos un tablero, tenemos bueno, eso es un poquito más arcaico, ¿cierto? Un tablero, un marcador, una tiza, bueno, pero hay métodos más, hay diapositivas, ¿cierto? Hechas en PowerPoint. ¿Qué más tenemos? Tenemos para grabar, por ejemplo, yo estoy grabando, en ese tiempo no se tenía para enseñar, o sea, hoy existen más métodos que nos facilitan el enseñar, ¿cierto? El enseñar a otros, o sea, los maestros cristianos de hoy en día cuentan con más herramientas, más recursos tecnológicos que le van a permitir enseñar en audio. O sea, yo puedo grabar y simplemente usted puede, si no puede estar viendo, puede estar escuchando simplemente en audio o también a través de las emisoras. En ese tiempo no habían emisoras, hoy en día está el internet, o sea, todas estas herramientas que facilitan. Y a los hay maestros que se dedican, mejor dicho, palabra por palabra para explicar, para hacer una exégesis de un versículo. Entonces, mire las cosas han cambiado, o sea, los tiempos han cambiado. Y así, igualmente, yo creo, con todos los ministerios, ¿cierto? O sea, han cambiado un poco digamos, del método, pero la esencia es la misma. Bueno, ¿qué otras generalidades puedo hablar de los 5 ministerios? Bueno, hablarles un poquito de cada uno así rápidamente. Lo primero que todo, el apóstol, lo que les decía, que algunos ya piensan que los apóstoles ya no existen, que solamente que ya no existen más. Obviamente que 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, no hay más como ellos, fueron 12, fueron exclusivos, que conocieron, que estuvieron, que recibieron de primera mano la primera revelación, como ellos no hay más. Sí, fueron 12, pero hay que tener en cuenta que la Biblia nombra a otros apóstoles, o sea, aparte de 12, la Biblia nombra más apóstoles. Entonces no quiere decir que solamente hubo 12 y ya no más. ¿Por qué? Porque la Biblia nombra a otros, ¿sí? La misión, ellos recibieron, bueno, apóstol significa uno que es enviado, o sea, un enviado. ¿Quién los envió a ellos? El Señor Jesús. Los envió a predicar, a llevar el mensaje, fundaron la primera iglesia, ¿cierto? La iglesia primitiva, fueron ellos. Ellos recibieron la revelación de primera mano de las escrituras, ¿sí? El apóstol Pedro, él recibió de Dios mismo, para él las escrituras ahí en su primera y segunda epístola. Juan recibió también la primera, él escribió la primera, la segunda y tercera de Juan. También escribió el Evangelio de Juan, o sea, y él recibió además del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, ¿cierto? Hay algunos que piensan que es Juan el teólogo, que no es el mismo discípulo amado que escribió el Apocalipsis, ¿sí? Bueno, entonces la misión de ellos fue única, o sea, de dar la palabra, de conocer a Jesús, o sea, este fundamento, ¿no? Dice la palabra que el fundamento de nuestra fe se basa primero en Cristo y luego en apóstoles y profetas, o sea, ellos constituyen el fundamento de la iglesia. Bien, como ellos no hay más. Pero hago una pregunta, ¿será que ya Dios no sigue enviando a nadie? ¿Será que ya no se abren más iglesias? ¿Será que no se realiza más la función apostólica? Algo que tener en cuenta, que los ministerios no son títulos, no es un título honorífico
o no es que el apóstol sea mayor al pastor o al evangelista. No, los ministerios son funciones. O sea, si alguien cumple la función, si alguien funda iglesias, si alguien, digamos, da esa paternidad espiritual a un lugar, bueno, que empieza y que da ese apoyo, digamos, espiritual a ese lugar, ¿cómo se llama él? Si Dios lo envió y que empezó una iglesia, ¿cómo se llama él? Bueno, la palabra en latín es misionero, ¿sí? Es para apóstol. Bueno, es muy parecida, digamos, la función, pero entonces el ministerio no son títulos, son ¿qué? Funciones. Que es cierto que hoy en día el término apóstol se ha convertido en una moda, y en los tiempos del apóstol Juan ya habían muchos falsos apóstoles, tanto que la iglesia de Éfeso encontró que había muchos falsos y los halló falsos y los halló mentirosos, ¿sí? los expulsaba, ¿sí? Entonces existen los falsos apóstoles. No es yo nombrarme, yo soy apóstol, yo voy a dar cobertura. No es coger iglesias, por ejemplo, que ya están establecidas para darles cobertura y para tomar señorío de ellas. Eso no es el apóstol. El apóstol Pablo nunca se enseñoreó de las iglesias que él no había fundado. ¿Sí? Nunca fue a imponerles carga. Y no, eso no es. O sea, ahí tenemos el clásico ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que él hacía? ¿Cómo él empezaba? ¿Cómo él quería ir a lugares donde nadie más iba? Hoy en día, ¿hay lugares donde no se ha predicado el evangelio y que necesitan de apóstoles? Claro que sí. Y ahí se da cuenta usted si es un verdadero apóstol. Ahí se da cuenta si va a querer ir a un lugar donde nadie quiere ir, a un lugar donde es muy, muy, muy complicado llegar. Ahí se va a dar cuenta usted, el verdadero apóstol va a querer ir a esos lugares donde no hay iglesias, donde el evangelio no ha sido predicado. Porque si quieren ir a las grandes ciudades, si quieren ir a los Estados Unidos a llenar esos lugares grandes, esos estadios grandes, las ciudades grandes, y ser nombrados apóstoles, ese no es un apóstol. Eso no es un apóstol o si predica algo diferente. O sea, no se concibe que un apóstol se salga de las escrituras, porque esa es la otra parte, ¿no? Ya no hay nuevas revelaciones. O sea, ya no hay nuevas revelaciones. Dios ya no, el canon ya está cerrado. Eso también. Bien, así rapidito y me estoy demorando. Bueno, luego, ¿qué más sigue? Profetas. Igualmente. Personalmente creo sí, el Señor sigue hablando a través de profetas. ¿Quiénes son estos varones de Dios, estos siervos de Dios? Que mire, la misión de ellos es, digamos así, si hay una iglesia, y ahorita les voy a decir eso, como indisciplinada, ellos dicen que sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena. O sea, lo que hace el profeta es como frenar un poquito, ¿sí? No es estar profetizando a toda hora. Dios te dice que Dios te va a prosperar. O sea, esas cosas, eso es anticuado. O sea, esa táctica ya deberían de cambiarla aquellas personas que se dicen que son profetas y realmente no lo son. Realmente, como dice la palabra, son sinagogas de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están hablando. Mire, el profeta, ¿qué es lo que hace? Todos anuncian a Cristo, anuncian que Cristo viene, anuncian la segunda venida, el rapto de la iglesia. Esa es la labor del profeta. Hablar, confirmar una palabra en un momento oportuno a quien lo pueda necesitar. Porque entre la iglesia hay personas que necesitan una confirmación de parte de Dios. La iglesia no necesita escuchar las mismas cosas, siempre lo mismo, prosperidad, economía, signo de peso. O sea, eso no es, eso es un profeta de Dios. Un profeta de Dios es el que habla la verdad, el que no le da miedo denunciar los falsos, o sea, el que no le da miedo hablarle, si le tocó hablarle a un alcalde, pero con la autoridad dada de parte de Dios, le habla. Porque es Dios el que está en él y no le tiene miedo tampoco a que lo metan a la cárcel. O sea, es que hoy en día qué triste que se ha vuelto pues como una moda, ¿cierto? El ser profeta, ¿no? Yo incluso tengo una amiga que ya cada que oramos, Dios le muestra cosas y mire, se ha cumplido. O sea, yo puedo dar testimonio de que hay profetas, porque yo también lo escuché una vez,
a mi hermana una vez, un profeta le dijo, mire, y le dijo las cosas como eran. Usted se casó con una persona que no era cristiana por estar de rebelde y por estar apartada del Señor, pero Dios va a cambiar eso y tu esposo se va a convertir. ¿Y qué pasó? Al tiempo, no fue ahí mismo, eso pasaron un tiempo, pero él ahora es pastor de una iglesia. O sea, los profetas de Dios existen y yo puedo dar testimonio de eso, de que existen. Pero entonces son cosas, así como las peticiones que da el apóstol Pablo, son cosas principalmente espirituales, ¿sí? No se refiere tanto a lo material, son principalmente cosas espirituales. Dice a unos pastores, estamos por acá en el 11, apóstoles, profetas, evangelistas. Bueno, ya hablé un poquito del evangelista. Ellos son los que hablan, los que van en la primera línea, ¿cierto? Del ejército celestial, llevando el mensaje. El mensaje de ellos no es muy profundo, no hay mucha teología en su mensaje, sin embargo Dios los usa para que se conviertan muchas personas y muchas personas lleguen a Cristo a través del evangelista. Y ¿qué señales siguen a la predicación del evangelio? Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Esto, si es un evangelista de Dios, o sea, es prácticamente que un requisito, ¿cierto?, de que esto se manifieste, en todo cristiano, pero más en un evangelista. Bien, ¿qué más dice? Pastores y maestros. Bueno, y aquí está el punto de debate que yo le decía ahorita, que algunos piensan que se trata de 4. Porque es que el apóstol dice, el griego parece favorecer que el pastor y maestro los ejerce una misma persona, dado que utiliza un mismo pronombre indefinido, ¿sí? Utiliza el pronombre a unos, a otros, ¿sí? O sea, es como si dijera a unos profetas, lo dice, a unos profetas, a unos apóstoles, a otros pastores y maestros. O sea, no hay otro artículo para decir a otros pastores y a otros maestros. Entonces, por ese artículo que no tiene el artículo, sino que está unido solamente por la conjunción y, entonces muchos piensan que solamente se trata de uno, que una misma persona ejerce ambos ministerios. Personalmente, aunque el griego parece favorecer esa interpretación, vamos a la práctica. Yo creo que ahí lo más prudente es ir a la práctica y ver. Dios ya ha dado ministerios de pastores y de profetas, ¿sí? Aunque claro que va muy ligado la enseñanza de la palabra al pastor, ¿cierto? Sin embargo, no hemos visto que todos los pastores son maestros. Sí, o sea, todos los pastores sí enseñan, deben enseñar, ¿cierto? Es una de las funciones, digamos así, que tiene el pastor. El pastor lo que hace es como las ovejitas, ¿cierto? Que las cuida, que las venda, ese es el pastor, da amor, enseña también, ¿sí? Entonces van muy ligados, sí, pero también hay pastores que son evangelistas. Hay pastores que tienen a su cargo una congregación y a su vez tienen también el llamado de evangelista. O sea, se pueden manifestar dos de los ministerios. Y el de maestro, digamos, el don de maestro, como que casi no, porque no todos los pastores enseñan muy bien. Hay pastores que se ocupan principalmente de lo otro, de pastorear, pero menos, la enseñanza es muy floja, la verdad, ¿sí? Falta de preparación o simplemente no le fue dado de parte de Dios, no lo sabemos, pero tienen un fuerte, ¿sí? Pueden tener un fuerte que es la labor pastoral, el aconsejar, el cuidar, esa también es parte de la labor. Entonces, aquí escribí algo, bueno, que es necesario ir a la práctica, pero miren, hemos visto que hay maestros, ¿sí? Hay maestros de la palabra que no necesariamente son pastores, que no necesariamente no tienen a cargo una congregación, y sin embargo Dios los usa ¿en qué? En la enseñanza, en instruir al pueblo, ¿sí? Entonces tenemos que ir a la práctica, aunque por supuesto hay muchos pastores y maestros a la vez que tienen los dos ministerios, sí, pero también pueden ir independientes,
O sea, también se puede manifestar un pastor, que no es un maestro que no necesariamente sea pastor, y hay pastores que no necesariamente son maestros, porque en la práctica lo hemos visto. Sí, porque un maestro es el que profundiza en la palabra, un maestro es el que dedica tiempo, que primero que Dios le dio a él el don, y segundo que esa persona también hace lo posible por estudiar y por cada día incrementar, digamos así, mejorar su conocimiento, renovarse cada día en el espíritu de su entendimiento. Entonces, tanto puede ser ejercido ambos en una sola persona como independientemente. Bien, y ya, entonces, como les digo, esto lo voy a dejar en videos aparte, pero voy a terminar con esto. Esto lo tomé de una conferencia de aproximadamente 3 horas que escuché, una conferencia para pastores, pero aquí lo resumo en no sé cuánto me va a demorar en esto. Mire, para una iglesia huérfana es el trabajo del apóstol. Para una iglesia indisciplinada es trabajo del profeta. ¿Sí? El profeta va a poner orden en la iglesia. Para una iglesia sin frutos es trabajo ¿de quién? Del evangelista. Para una iglesia enferma es trabajo ¿de quién? Del pastor, porque el pastor ¿qué hace? Venda la perniquebrada. Y para una iglesia no instruida, es decir, una iglesia ignorante, ¿es labor de quién? Es trabajo del maestro. Listo. Entonces hasta aquí este versículo. Continuamos. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es uno de los fines? Es que perfeccionar, pero bueno, ahí más adelante vamos a ver que no es el fin definitivo, sino que hay otro fin mayor, ¿sí? Que es llegar a la plenitud de Cristo. Bueno, entonces, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Quién es el que perfecciona a los santos? Y además dice para la obra del ministerio, o sea, ¿quién va a capacitar a los santos, al pueblo en general, a la iglesia en general? ¿Quién va a hacer? Los ministerios, lo que yo les decía ahorita, el evangelista debe ir a instruir en lo que Dios le dio para que el pueblo lo haga, el profeta en lo que Dios le dio para que el pueblo lo haga, lo mismo en cada ministerio. Esa es, mire, la perfección de los santos, eso es lo que Dios quiere. El Señor no quiere que nosotros estemos sentados no ejerciendo, no, lo que Dios quiere es que podamos cumplir y además allí esa palabra perfeccionar también tiene el sentido de arreglar, de reparar, así como se reparan las redes, ¿sí? Entonces esa también es la misión de los 5 ministerios. Bien, entonces hay algo que en el versículo 12 que dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, mire que ahí esos dos términos, uno ya lo entiende porque pues yo leo la Biblia, yo lo entiendo, pero usted puede decir, es un poco extraño esa edificación del cuerpo, ¿cierto? Porque, bueno, el cuerpo, digamos, no se edifica. ¿Qué es lo que se edifica? Un edificio, ¿cierto? El cuerpo, ¿qué hace? Se nutre, ¿cierto? Sin embargo, el apóstol Pablo, como utiliza para la iglesia diferentes metáforas, porque el cuerpo es una metáfora, ¿cierto? Está tomando del cuerpo humano una metáfora para hablar de la iglesia. También está tomando de un edificio que es construido, está tomando también la metáfora de la iglesia. Entonces simplemente lo que él quiso hacer era fue combinar esas dos metáforas, ¿sí? Que el cuerpo fuera edificado, ¿sí? Bueno, continuamos, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya vamos viendo más un fin más general a un fin más específico, ¿sí? Vamos de lo general a lo específico. Entonces aquí estamos viendo que es hasta que, es decir, lo que la iglesia debe estar haciendo todo este tiempo. ¿Qué es lo que la iglesia debe estar haciendo este tiempo? O sea, mientras llegamos a la plenitud, a lo que el Señor quiere, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? Con los ministerios funcionando, o sea, que los ministerios estén trabajando, que los ministerios estén funcionando, ayudando a perfeccionar a los santos con un solo propósito. Dice todos, es decir, cada integrante debe aportar a ese crecimiento del cuerpo, ¿sí? Cada integrante. No puede, un dedo, por ejemplo, no puede estar fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque
¿Qué le pasa a un dedo fuera o a cualquier miembro fuera del cuerpo? Se muere, ¿cierto? Se seca y se muere. ¿Y qué pasa con la parte del cuerpo que no está? Pues hace falta, sí, hace falta en el cuerpo, se necesita para que todo pueda marchar mejor. Dice la unidad de la fe, es decir, o sea, es el propósito del Señor, llegar a la unidad de la fe, y fue lo que les hablaba, bueno, al principio del capítulo, en el video anterior, que el propósito es todos llegar a un conocimiento bíblico y dejar atrás tradiciones y creencias raras, ¿sí? Mire, nosotros tenemos que llegar todos a una unidad de la fe. Usted ya debe saber de que por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Los agüeros, que los agüeros son malos. O sea, un cristiano no debe de estar creyendo en agüeros. Está bien que los nuevos no sepan todavía y todavía digan, bueno, no voy a hacer esto, o voy a poner detrás de la puerta la manta de sábila o cualquier cosa de agüero, que la jomacho y bueno, agüeros, todo esto. O sea, lo que el Señor quiere es que a través de los ministerios todos enseñen, digamos, a esos nuevos y a los viejos, porque hay unos viejos que aún así siguen creyendo en cosas, ya llevan años. Mire, hay gente que lleva años y sigue creyendo cosas raras, siguen creyendo en adorando a la Virgen y cosas así. Entonces lo que el Señor quiere es que entre todos lleguemos a una madurez, o sea, que llegamos al pleno conocimiento, a la unidad de la fe. Algo importante, mire, parte de esa unidad de la fe es, por ejemplo, si en la iglesia el culto es a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, ¿a qué horas deberíamos estar todos allí? Bueno, nosotros arrastramos cosas de nuestra cultura, ¿cierto? Nuestra cultura latina, ¿qué es? ¿Por qué se caracteriza? Por ser impuntual. O sea, hay cosas de nuestra cultura negativas que nosotros arrastramos y queremos seguir con eso en la iglesia. No, es que en Colombia, y por ejemplo, citemos al pastor, muchas veces dice, citemos a los hermanos a las 7 para que lleguen a las 8. O sea, son cosas que no deberían ser así. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo debemos tener todos un mismo sentir y ser puntuales. Imagínate el que llega a las 7, el que es puntual, el que es obediente. ¿Qué va a pasar con esa persona si los otros empiezan a llegar ya a las 8? ¿Qué va a pasar con esa persona? O sea, no está bien. O sea, no está bien que digamos que se enseñe eso. No, hay que llegar todos, que si se dijo a determinada hora, a esa hora es. Mire, está bien que a veces no podemos llegar temprano a la iglesia por alguna situación. No quiero decir que si ya me cogió la tarde, media hora, porque estaba haciendo algo y no se salió de mis manos. Ya no voy porque es tarde. No, vaya, pero que no sea costumbre. O sea, una cosa es que sea costumbre en nosotros, ¿sí? El llegar tarde o lo mismo con los que empiezan, ¿sí? Los que empiezan deben poner el ejemplo. Si el culto es a las 6, el hermano que dirige debe estar a las 6, debe empezar a las 6. Sí, a que no llegó nadie, ¿no? Pero a la iglesia hay que educarla, a que sean obedientes. Y normalmente si el culto va de 6 a 8, lo normal es que utilicemos, o sea, que a no ser que haya una manifestación especial y se pase un poquito, ¿sí? Bueno, es válido también eso, ¿sí? Pero lo normal es que seamos puntuales, tanto en empezar como en salir, ¿no? No quiero decir pues que no se dé la libertad al espíritu que en algunos momentos quiere hablar, y bueno, debemos en ese tiempo, pues en ese caso, ser flexibles con esto. Bien, entonces todos debemos tener una unidad en la fe. Bien, y dice el conocimiento del Hijo de Dios. Voy a leer aquí esa parte donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando habla del Hijo de Dios, ya está hablando ¿de quién? Del Cristo glorificado. No está hablando solamente de Jesús de Nazaret, porque nosotros de Jesús de Nazaret ya conocemos mucho, ¿cierto? Conocemos lo que está escrito en los evangelios acerca de lo que él hizo. Bueno, sí, es bueno seguir creciendo en eso, pero aquí específicamente está hablando del Cristo glorificado, que conozcamos más ¿y a dónde nos ha mostrado ya esto? Aquí en el libro de Efesios, ya nos dijo a dónde está Jesús en este momento, a dónde está Jesús ahora mismo. Está sentado en los lugares celestiales. ¿Y a dónde está usted?
también espiritualmente está con Él, o sea, usted sepa su lugar, sepa en qué lugar está con Cristo y conozcamos más acerca del Cristo glorificado. Bien, dice así, dice, para que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y a qué se refiere con un varón perfecto? Bueno, ¿por qué habla de varón y no habla de varón y mujer? Bueno, está hablando de Cristo. Cristo se encarnó en quién, en un hombre, ¿sí? No está hablando de mujer, está hablando de hombre, por eso un varón perfecto. Yo creo que ahí no tengo, o sea, como mujer no tengo ningún problema en eso, que me digan, hay que llegar a un varón. No, yo entiendo que se trata de Cristo, o sea, yo creo que no hay problema, ni los hombres tampoco van a tener ningún problema, que saben que son parte de la iglesia, que es femenina y que se va a casar con Cristo. O sea, yo creo que no hay problema en eso porque es en un sentido espiritual, no es en un sentido físico, ¿cierto? No es en un sentido físico. Bueno, dice así. Bueno, cuando habla de la estatura del varón perfecto, estuve buscando yo también, bueno, ¿cuál es la edad madura para un hombre? A propósito, los hombres, las mujeres alcanzamos más rápido la madurez mental que los hombres, sí, así me da claro. Los hombres se demoran más en madurar completamente su cerebro, ¿sí? Un artículo, un estudio reciente señala que a los 32 años el hombre ya termina ya de alcanzar esa madurez mental, ¿sí? Entonces, eso es interesante eso, ¿no? Saber que Jesús, ¿cuándo alcanzó, digamos, su madurez plena? 33 años, ¿cierto? Que fue cuando ya cumplió ya con su ministerio, o sea, tiene algo de relación, ¿cierto? Es alcanzar ese varón perfecto. Bien, y dice, continuamos ahí terminando el 13, dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos? Hacia alcanzar, ¿será que ya la alcanzamos o estamos apenas en proceso? Bueno, yo creo que ese proceso va todavía, ¿sí? O sea, lo que Cristo quiere es que mientras la iglesia esté en la tierra todavía, que la iglesia continúe en ese proceso. La iglesia continúa creciendo, edificándose en el conocimiento pleno. ¿Y para qué hizo esto el Señor? Bueno, dio regalos en forma de hombres, dio 5 ministerios, además dio otros dones a cada hermano, a cada santo de la iglesia le dio por lo menos un don. Y, o sea, el Señor dio regalos. Esos son regalos y dones que ninguno de nosotros merecemos ni merecíamos, pero que por su gracia y misericordia, o sea, eso es lo que el Señor usa, pues, para que se edifique su iglesia. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uy, ¿cómo así? Bueno, en una parte el Señor nos dice que el que no se vuelve como niño no entrará en el reino de los cielos, pero ahí está hablando de las cosas positivas de los niños, ¿cierto? Que los niños son inocentes, que los niños son humildes, ¿cierto? Tienen mansedumbre, ¿sí? Los niños son enseñables. Entonces, en esas cosas debemos ser como niños. Pero ¿en qué parte no debemos ser como niños? Bueno, aquí está. No debemos ser como niños en el sentido de la vulnerabilidad. Los niños son vulnerables para que los coja cualquier persona y los engañe, ¿cierto? Los niños se dejan engañar por un dulce. Se ve que a los niños se engañan por un dulce, es decir, ellos son muy crédulos, ¿cierto? Ellos son muy crédulos de cosas, fácilmente se pueden engañar. Tampoco en el entendimiento, ellos no entienden muchas cosas, tampoco en el conocimiento, no conocen tampoco mucho, tampoco en la constancia. Los niños no son constantes, tampoco, ¿cierto? Los niños juegan hoy con un juguete, ya mañana con otro, un día quieren una cosa, mañana quieren otra. Por ejemplo, si un niño está jugando con algo y lo ve a usted a otro niño con otro juguete, ¿qué va a querer el niño? Va a querer quitárselo, ¿cierto? Para jugar con él. Eso es parte de la inconstancia. Y tampoco como con la fortaleza. Los niños son fuertes, así son, ¿no? ¿Cierto? Los niños no son fuertes. Bien, entonces que no seamos niños fluctuantes, es decir, que en ese sentido no debemos ser como niños, o sea, como niños que son arrastrados. A quien usted puede enseñarle a un niño una cosa y al ratico puede enseñarle otra, el niño
va a dudar y todo. O sea, el niño no tiene esa fortaleza mental, ¿cierto? El niño es vulnerable ante las cosas, se puede ser engañado fácilmente. Entonces, usted y yo no podemos ser como niños en ese sentido. Lo que el apóstol Pablo quiere es que nosotros, lo que el Señor Jesús quiere que es, que nosotros lleguemos a la madurez espiritual, ¿sí? A la que seamos hombres maduros, personas que ya sepamos lo que queremos, lo que necesitamos, que fundamentemos bien nuestra fe, que tengamos una identidad en Cristo, que hoy estoy yendo a la iglesia cristiana, mañana voy a los testigos y pasado me volví a otra. Y mire, yo creo que eso tiene relación también con las personas que se están cambiando de iglesia. No voy a esta iglesia porque no me gustó tal cosa, no me saludaba, el pastor no me visitó, entonces me voy para otra, y allá lo mismo, no, sea peor. Y o sea, esos son niños espiritualmente, no tienen una madurez de enfrentar las cosas, de solucionar los problemas. O sea, lo que el Señor quiere es que ya no seamos niños fluctuantes, que nos jalen de aquí para allá, venga para acá, no, venga para acá, o que por un problema, porque hay personas que por un problemita que tuvieron, ya no vuelven a la iglesia. No, yo ya no creo más en Dios, no, es que yo le oro al Señor y no me responde, entonces por eso no voy a volver a la iglesia. O sea, esos no son niños espirituales, que el apóstol Pablo no reprende, creo que es a los corintios, porque se estaban portando como niños espirituales. Que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, y se estaban peleando, que el uno, que el otro. Entonces el apóstol los reprende, o sea, no sean así. Otra de las cosas, mire, un pastor, que si el pastor, cambiaron al pastor, ¿qué pasó? No, ya no vuelvo a la iglesia. No, es que este pastor que llegó, no, este pastor y no me cae bien. Esos son niños. Lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos en el conocimiento de tal modo que las circunstancias no nos mueven, que las circunstancias no nos hacen cambiar de opinión. No, lo que el Señor quiere es que siempre tengamos fortaleza, tengamos una misma mentalidad en Cristo, o sea, renovamos nuestra mente, pero seamos estables, que tengamos esa estabilidad, sí, que tengamos esa estabilidad, lo que el apóstol Pablo quiere, y que no se deje engañar por estratagema. Mire, yo aquí apunté algo. ¿Qué es estratagema? Dice, bueno, los griegos, digamos así, y que ahí viene esa palabra estratagema, que también quiere decir artimaña, ¿sí? Se refiere a aquellas que habían unos dados que estaban arreglados, ¿sí? Estaban arreglados, manipulados, como para que cayera determinado número. O sea, estaban, digamos, tenían el peso para cierto lado, y ellos ya sabían, entonces cualquier persona que quería ir y jugar pensando que iba a ganar, ¿qué pasó? No tenía chance de ganar. O sea, nunca iba a ganar. ¿Por qué? Porque ya los dados estaban arreglados, ¿sí? Ya estaban arreglados y siempre ellos iban a ganar, o sea, a favor de ellos. Estas personas ¿qué eran engañadoras, ¿cierto? Ellos dice, dados falsos o arreglados o manipulados a beneficio de estos tramposos. Mire, las otras personas nunca tendrían el chance de ganar. Escuche esto, correr tras las modas espirituales siempre lo dejarán como un perdedor. Hay personas que, lo que el mismo Jesús dijo, llegó el Cristo, míralo aquí, míralo acá. Entonces, ¿hacia dónde? ¿A dónde llegó el nuevo apóstol? El nuevo que está revelando cosas del reino y todo esto. Y utilizan mal, ¿no? Los términos bíblicos a su favor, a su beneficio. Ellos ya saben y utilizan astucia. Esta palabra astucia está relacionada con que dice la Biblia que la serpiente era ¿qué? Era astuta. Sí, entonces ahí habla de esa astucia. Entonces que estos falsos, estas falsas personas quieren mover y llevar a la gente de un lado a otro, incluso dentro del cristianismo, ¿sí? Está dentro del cristianismo y está también por fuera, sectas falsas. Uno ve cristianos, hermanos, que un tiempo atrás no los volvió a ver. ¿A dónde estás? No, que estoy en la iglesia de William Soto, que en la oración fuerte al Espíritu Santo, que están
en los mormones, o sea, se han dejado manipular, se han dejado engañar, a otros le sacan plata, porque es que esa es la otra, ¿no? Tristemente dentro de la iglesia cristiana hay personas que solamente piensan en su beneficio y hacen vender propiedades a los incautos. A los incautos les hacen vender propiedades para que se los lleven, y esas personas, como no tienen fundamento, entonces se dejan engañar. Y también hay otros que dicen, hay profetas, falsos profetas, ay, que el Señor viene, vendan todo y les llevan la plata a él. Imagínense que vendan las propiedades y los incautos venden sus propiedades y se las llevan la plata a él. O sea, qué cosas, ¿no? Esto hace a su favor, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, no, para eso están los maestros, para que los instruyan en la palabra, para que no se dejen engañar por cualquier, dice, para engañar emplean con astucia las artimañas de error, es decir, utilizan cualquier cosa con tal de engañar a la gente. Versículo 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pues mire, hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre la verdad y el amor. No podemos dejar a un lado ninguno de las dos, tanto la verdad como el amor. Hay unos que pueden tender solamente a la verdad y se olvidan del amor, y hay otros que solo es amor, y entonces sacrifican la verdad por el amor. No, y hay dos iglesias que nos ilustran esto. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ella que había perdido su primer amor, pero ellos tenían la verdad, ellos habían encontrado falsos apóstoles y los habían hallado mentirosos. Sí, o sea, la iglesia de Éfeso no falló en la verdad, ellos tenían la verdad, ellos fallaron fue en el amor, que habían perdido su primer amor. Y la otra iglesia, que era la de Tiatira, lo contrario, ellos estaban en amor, ellos amaban, ellos hacían buenas obras, buenas cosas, pero ¿en qué estaban fallando? En la verdad. Permitían que esa mujer Jezabel, que se decía profetiza, hablara. Imagínate Jezabel predicando en la iglesia. Entonces ahí estaban fallando. Entonces no podemos irnos por ninguno de los dos lados. Debe haber un equilibrio entre la verdad y el amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad y también sabemos que Dios es amor. Bien, y ya estamos acá terminando. Último. Bueno, sino que siguiendo la verdad y en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, el propósito de todo esto es que crecer. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mire, ¿de quién el cuerpo? A ver, ¿de quién? ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, ¿cierto? De Cristo todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. O sea, debe haber una unidad, debe haber debemos estar bien unidos por todo lado. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan. O sea, el cuerpo, mire, el cuerpo es para ayudarse. El cuerpo no es para que uno, no es posible que ande un pie jalando hacia allá y otro pie jalando hacia acá. No, el cuerpo debe ir unido. O sea, ¿usted ha visto eso? Que un pie, ¿cómo se le llamaría un cuerpo así? Que tenga un pie mirando hacia acá y otro pie hacia acá. Pero eso es un fenómeno, ¿cierto? No es natural. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre va hacia el mismo lado. Entonces así es el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Entonces el apóstol Pablo nos está queriendo hacer ver que como iglesia de Cristo todos debemos ir unidos. Dice, encajar juntos, sujetarnos juntos. La actividad propia, es decir, cada miembro y articulación funcionan coordinadamente. ¿Y qué pasa cuando todo esto funciona coordinadamente? Cuando nuestro cuerpo, qué triste es cuando digamos, hay personas que sufren de problemas de coordinación, ¿cierto? El cerebro piensa una cosa, pero el cuerpo como que... ¿Qué pasa con esas personas? Es triste, ¿no? Son enfermedades lamentables, que no se coordina bien las cosas, los movimientos son raros, o sea, son enfermedades. Esas son cosas que pasan. Entonces, cuando una iglesia no está actuando unida, presenta anomalías, ¿sí? Se ve un cuerpo defectuoso.
Lo que el Señor quiere no es eso. Lo que el Señor quiere es que todo el cuerpo esté junto, esté unido, esté en unidad. ¿Para qué? Que esto provoque ¿qué? El crecimiento. Recibe crecimiento. Cuando su cuerpo funciona en armonía, los unos miembros contra los otros, cuando cada uno dice la actividad propia de cada miembro, ¿sí? ¿Cuál es la actividad propia de cada miembro? ¿Qué hacen las manos? ¿Sí? ¿Cuál es la labor de las manos, de los pies? O sea, cada miembro haciendo lo que le corresponde, ¿cierto? Los pies caminando, corriendo, trotando, dependiendo de lo que sea, igual las manos, los ojos, o sea, cada miembro haciendo lo propio de cada uno. ¿Qué va a pasar cuando todo el cuerpo funciona armoniosamente? Va a recibir su crecimiento. Entonces, lo que el Señor desea, lo que el propósito de los ministerios, ¿cuál es al final? Recibir, o sea, primero perfeccionar a los santos y luego que todo el cuerpo junto pueda recibir su crecimiento. O sea, ese es el propósito de los ministerios, de los dones. O sea, todo lo que Dios dio es para que la iglesia misma, entre nosotros mismos, podamos edificarnos unos a otros, ¿sí? Edificados unos a otros como cuerpo de Cristo. Y recordemos que Cristo es la cabeza. Cristo siempre debe ser el primero, el que gobierne en la iglesia. Si Cristo ya no es la cabeza de la iglesia, entonces lo que le va a pasar pronto al cuerpo es que va a morir, va a caer en enfermedades. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que el cuerpo reciba su crecimiento. Bien, hasta aquí por hoy. Damos gracias al Señor porque somos parte todos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga.